Bueno, Sandra, Acá te estoy. extrañamos una semana. Te Yo también, diremos. yo también, los extrañé un poquito porque estuve muy entretenida. Viste que les contaba que fui a una capacitación de diversidad y género que se desarrolló acá en la ciudad de Trelew, organizada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y bueno, con la compañía de Nadia Zúñiga de la Coordinación de Diversidad y Género de acá de la ciudad de Trelew. Así que muy interesante, así que lo extrañé un poquito. Muy bien, Estuve sí. muy entretenida y capacitándome junto con muchos referentes locales, muchos agentes de la administración pública, municipal y provincial, que eso es lo que, por ahí si hago una evaluación del encuentro, creo que fue, la verdad que todo un éxito por la cantidad de personas y la variedad de distintas ciudades. Pude ver gente de 28 de julio, que yo estoy visitando así con periodicidad, de Madryn, bueno, yo creo que el Valle estaba de distintos ámbitos de salud, de policía, docentes. Así la verdad es que estuvo lindo, fue una linda experiencia de intercambio y con profesionales que, bueno, sensibilizaron sobre estos temas que por ahí son novedosos, viste que uno no sabe o por ahí cómo no se tienen las tratarlos, herramientas, ¿no? se Para tiene- abordarlo. Exacto. O no se ven malas prácticas, ¿no? Claro, Como las tenemos claro. tan naturalizadas, no las vemos. Por ejemplo, el tema de los registros, en esto de respetar la identidad de género autopercibida. Cuando voy a registrar algo y no tengo las planillas que me lo posibilitan, ¿cómo hago? Claro, Entonces, claro, estas claro. cuestiones así, prácticas, ¿no? Que la gente, creo que todos nos fuimos con algo nuevo. ¿Sí? Sobre todo Para- teniendo en cuenta de que la otra persona que está, evitarle el mal momento a la otra persona, ¿no? Claro. Por el respeto mismo de la identidad que elija tener. El trato digno, ¿no? Bien. Cómo hacerlo una práctica cotidiana, ese trato respetuoso y el trato digno. A veces sin querer ofender o lastimar o hacer sentir mal, a veces tenemos prácticas bueno, que van en contra de ese respeto, ¿no? Estamos acostumbrados a lo dual, ¿no? Al Exacto. hombre-mujer y entonces salirse Y- de eso. Al claro. hombre-mujer y generalmente a la heterosexualidad. Yo siempre la pregunta esta que digo cuando te conocen y dicen, ¿tenés novio? Ya te dan por supuesto tu heterosexualidad. Cuando no es, digamos, la humanidad es diversa. Sí. Entonces, desde esa preguntita para arriba, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo podemos discriminar o no? O por ahí, sin el afán de discriminar, porque no estamos menoscabando derechos, no ser respetuosos de las diversidades. Totalmente. Así sí. que bueno, positivo eso. Muy Muy, bien. muy linda jornada. Como nos habías avisado, entonces, bueno, dijimos, está bien, le vamos a dar el permiso, no le ponemos media falta, está todo en regla. Yo lo pedí ante la audiencia, Sí, así no, que no me no. podías decir que no. No, si Leo. sabíamos, estábamos avisados, entonces nada, estaba Bueno, permitido. Bueno. Bueno, entonces contanos ahora, Sandrita, que te tenemos con nosotros, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué traje? Para hoy traje un temita, es el acceso a la justicia. Epa. Derecho al acceso a la justicia, como un derecho que a la vez es un derecho en sí mismo y a la vez es garante de otros derechos, ¿no? Porque accediendo a la justicia podemos reclamar o peticionar el cumplimiento de otros derechos que nos asisten. Vieron que yo siempre les hago como una referencia normativa, dónde lo podemos encontrar, porque tengo la ilusión de que también pueden haber estudiantes o interesados, o que alguien tenga una constitución en la casa y la abra, ¿no? Entonces yo siempre les tiro algún artículo o algo de la Constitución. Si nosotros buscamos en la Constitución acceso a la justicia o derecho al acceso a la justicia, así con las palabras no lo vamos a encontrar. Bien. ¿No? Pero sí tenemos artículos, el mismo preámbulo habla de afianzar la justicia como un objetivo, ¿no?, del Estado argentino, un objetivo de esa Constitución que se estaba formando, habla de afianzar la justicia. En el artículo 14 de la Constitución Nacional, que es el que hace toda la enumeración de los derechos, habla de el derecho a peticionar a las autoridades. Desde ahí también podemos desprender el acceso a la justicia. Y sobre todo del artículo 18, que es el artículo que habla de las garantías procesales. O sea, qué garantías tengo yo al ser sometido, por ejemplo, a un juicio. El derecho a la defensa en juicio, el derecho a un juez natural, ¿sí?, el derecho a un proceso que sea equitativo.
Y habla también de los derechos de las personas que están en una situación de detención, privados de la libertad, de las garantías que se deben cumplir. Y también tenemos referencia a partir del artículo 108 de la Constitución, cuando organiza al Poder Judicial del Estado, las estructuras del Poder Judicial del Estado. Entonces, si bien no está como el derecho al acceso a la justicia, están dados todos los parámetros para que haya un efectivo acceso a ese derecho. Está bien. En la reforma constitucional de 1994, que como esto es un bloque de derechos humanos, en todos los programas creo que los nombro esa reforma porque es la Constitución vigente, siempre decimos que el artículo 75, inciso 22, incorpora tratados de derechos humanos al plexo constitucional, al bloque, a las garantías que nosotros tenemos en la Constitución. Entonces ahí se incorporan muchos tratados, todos hablan de esto de acceder a la justicia, del derecho a ser oído. Por ahí se ha conocido más este artículo con lo sucedido con Milagros Salas, ¿no? Y la intervención de organizaciones internacionales. Exacto. Como ahí entran a jugar los organismos internacionales, ¿sí? Cuando nosotros agotamos las instancias locales, tenemos otras instancias que son los organismos internacionales de derechos humanos que justamente salen o están creados por estos tratados. Bien. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, están creados por los tratados y ahí está establecido el mecanismo para acudir a ellos y el resorte que son, ¿no?, para hacer valer los derechos cuando el Estado se aparta de ellos. Es como un control superior. ¿Sí? Es importantísimo. Tenemos muy otro importante. Caso más cerquita que es el de Jones Walla. Exactamente. Son casos que los interesados, los afectados, y no solo el interesado y el afectado, sino también las organizaciones de derechos humanos, ¿sí?, intervienen, acuden a estas instancias para que estos mecanismos, estas situaciones sean revisadas. Y bueno, se da el caso de visitas, se da el caso de informes, ¿sí? Después de toda esa investigación, la Corte Interamericana debe expedirse al respecto, ¿sí? Es una forma más de hacer valer este derecho de acceso a la justicia. Y una vez que se expide, debe cumplirse. Así está estipulado en los tratados. Así Bien. está estipulado. Nosotros, al firmar un tratado, nos obligamos a cumplir lo que estipula ese tratado y nos obligamos a también a tramitar las controversias en los órganos creados a tal efecto y en acatar sus disposiciones. Claro, claro. Digamos, la firma de un tratado no es una cuestión menor. Claro. Justamente eso es lo que se le reprocha al gobierno nacional y al gobierno provincial en ambos casos, ¿no? En el de Milagros Salas y en el de Jones Walla. De que en realidad están haciendo la vista gorda a las dos intervenciones que tuvieron las organizaciones internacionales. Exactamente. Bueno, y desde antes, ¿no? Porque en el caso de Jones Walla, lo que no se están para ir respetando cuestiones de fondo principales, o sea, cuáles. Lo hablamos cuando hablamos del derecho de los pueblos indígenas, cuando dijimos, muchas veces se criminaliza la protesta sin tocar, sin tratar las cuestiones de fondo, ¿no? ¿Qué es lo que está atrás de esa protesta? Que en el caso de los pueblos indígenas son las cuestiones territoriales, ¿no? Y que bueno, que están garantizadas, es un derecho garantizado y reconocido internacionalmente y constitucionalmente. Hemos leído el 75, inciso 16 en varias oportunidades en el programa. Sí. Y justo empezamos como medio al revés, pues yo le estaba hablando de donde estaban garantizados y empezamos con los obstáculos. Bien. Bueno, precisamente ese derecho, así como sacamos el tema de los tratados, ¿qué dicen los tratados? El Estado, así como todos los otros derechos, lo que tiene es la obligación de garantizar su efectivo ejercicio, el acceso a la justicia. Claro. Y si eso así no se diera, generar los mecanismos para poder revisar esas cuestiones y restituir los derechos. ¿Sí? Esa es la obligación que tienen los estados. Ahora, nosotros siempre hacemos como una miradita, tratamos de hacer una mirada a ver qué es lo que nos está fallando, cuáles son los obstáculos para el ejercicio de estos derechos. ¿Hay obstáculos en el acceso a la justicia? ¿O hay barreras para acceder a la justicia? Y una es el conocimiento, me parece, ¿no? Sí, una fundamental es eso, conocimiento, saber
a qué organismos puedo acudir o cuáles son los derechos que me asisten, ¿sí? Cuáles son las obligaciones de la otra parte. El desconocimiento es uno de los obstáculos, ¿cierto? Hay obstáculos de todo tipo. Empecemos por los más, los más visibles. Acá yo me hice un machetito. A ver. Obstáculos de tipo de índole geográfico, ¿no? Pensemos en el acceso a la justicia, no es lo mismo para una persona que vive en una ciudad grande con todos los servicios o quien está en la zona rural. Claro. Hacemos en nuestra provincia. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? Claro, a veces es la justicia a la que se debe, no la justicia, pero los servicios que facilitan el acceso, como las defensorías públicas, las que se trasladan en ese caso. Ustedes habrán escuchado en el mensajero al poblador rural, para veces que la defensa pública anuncia que en tales y tales días estará atendiendo en Paso de Indio o en Las Plumas. ¿Lo han escuchado? Sí. Bueno, es una forma de acercar, ¿sí? Que en lugar de que venga, nosotros vamos. Claro. Bueno, habrá que evaluar si es suficiente. Por ahí la gente ni siquiera puede interpretar a qué se dedica la defensa pública, se me ocurre, ¿no? Cuando también puede ser, claro. Puede ser, sí. Por eso esto está relacionado con lo que vos dijiste de no saber, no tener la información jurídica. Se juntan las barreras. Claro. Ahí se juntan, claro. Por eso, ninguna actúa solita, más de una, ¿eh? Claro. Bueno, geográficas. Y por ahí, sin irse tan lejos, ¿no? Yo siempre tuve la oportunidad de trabajar en el barrio Moreira, INTA, y la verdad es que era un tramo, un camino largo hasta llegar al barrio. Y siempre me pregunté esto, ¿no? Para llegar al centro también, para ellos es un trecho largo, y a veces cuando no contás con colectivos, que me acuerdo que en ese momento había un problema con el servicio de transporte urbano y no se sabía qué era, pasaba el colectivo por el barrio, ¿viste? Claro. Creo que eso está superado ahora, la verdad es que no estoy trabajando por allá, no lo he chequeado. Entonces la gente tenía una audiencia o una cita a las 10 de la mañana. Y era imposible para esa persona saber que iba a llegar a las 10 de la mañana, porque a lo mejor con toda la buena intención estaba esperando el cole a las 9 de la mañana y no pasaba, claro. Por decirte una cosa así, ¿viste? Y bueno, algunos llamaban, avisaban, pero bueno, tampoco todo el mundo tiene esa posibilidad. Entonces pensemos que estas barreras geográficas de las distancias, no solo como en el interior, lo rural y lo urbano, sino también dentro de las mismas ciudades se da. Barreras físicas, arquitectónicas, eso lo hemos por ahí conversado cuando tratamos el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Por ahí edificios que no están lo suficientemente preparados o no tienen un diseño universal para el que se pueda acceder todas las personas, ¿sí? También constituyen una suerte de barrera, ¿sí? Económicas, ¿por qué puedo poner de índole económica? Entonces sabemos que para movilizar todo el sistema judicial se necesitan recursos económicos, porque hay que pagar o a un abogado, porque hay que pagar la tasa de justicia, ¿no? Sí, ayer les voy a compartir una nueva noticia que salió, que tiene que ver con que ahora los empleados que hagan juicios laborales, si los pierdes, deberán hacerse cargo de pagar el juicio, ¿no? Sí, los costos del juicio, sí. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Sí. No es una ley, esperemos que los tribunales inferiores no lo tomen. Claro. Ya sabemos que tenemos, si bien hay líneas que marcan las cortes, ¿sí? Hay, según el caso, los distintos juzgados pueden apartarse de esos criterios. Lo vimos con el caso Muiña, que la Corte falló en un sentido, y después otros tribunales, porque no eran las mismas situaciones, fallaron en disidencia. Bien. Por el momento no tenemos una legislación que así lo diga, ¿sí? Esperemos no tenerla. Seguimos con nuestra legislación de la gratuidad. Con lo que ha costado, ¿no? Con lo que ha costado que los empleados reclamen por sus derechos y bueno, y se hagan
respetar sus propios derechos, bueno. Y la gratuidad en los juicios laborales es una garantía. Nosotros ahí acá cuando estamos diciendo, lo económico puede ser una traba, una barrera, bueno, el Estado tiene la obligación de facilitar y despejar ese camino. La gratuidad en juicios laborales es justamente una medida positiva para facilitar el acceso a la justicia. ¿Sí? Ahí estamos levantando una barrera. Bien. Esperemos no retroceder en esto. Otra forma de levantar esta barrera económica es con el patrocinio jurídico gratuito que proporcionan las defensas públicas. Ahí atamos con lo que decíamos hoy. Si en el interior están escuchando o alguien no sabe qué es la defensa pública, bueno, dicho en criollo, como hablamos acá en este programa, son abogados pagados por el Estado cuya función es asistir o patrocinar a quien no carece de los recursos suficientes como para contratar un abogado particular. Pero es como si estuviera es su abogado. Lo va a patrocinar, va a defender sus derechos, va a hacer lo que el cliente, la persona necesite, quiere, lo aconsejará, lo asesorará, ¿sí? Pero en definitiva la voluntad es de la persona, no es que va a estar atado a la voluntad de ese abogado porque es abogado del Estado. Claro, ¿sí? Es gratuito, pero lo paga el Estado. Lo paga el Estado. Es gratuito para la persona, como una forma de facilitar el acceso a la justicia para las personas que no tienen los recursos suficientes para pagar un abogado. ¿Sí? Bien. Estuve viendo un par de casos porque tuve que ir a ANSES por motivos personales y de lo que tiene que ver con las pensiones, ¿no? Y los requisitos que están pidiendo. Habían 3 señores adultos mayores ahí reclamando justamente porque ya le habían dado de baja, porque tenían la jubilación, le habían dado de baja la pensión, ¿no? Así que me parece que bueno, con todo lo que esto significa para una persona grande, bueno, los gastos, el día a día y demás, la angustia, ¿no?, que esto produce, el saber si contás o no contás con eso, toda esa situación puesta en escena, ¿no? Así es. Bueno, con el caso de las pensiones, por ahí está bueno que sacaste el tema para ver que hay distintas formas de acceder a la justicia y de solicitar esa restitución del derecho, ¿sí? Hay caminos o vías administrativas, o sea, justicia entendámoslo como de esto de obtener la restitución de un derecho, como de tener la pretensión que se satisfaga mi reclamo, ¿no? En este caso con el Estado. Tiene la vía administrativa para discutirlo, ¿sí? Que es esto de solicitar la rehabilitación por tales y tales causas y la tramitar ante la Comisión Nacional de Pensiones, que puede ser un trámite que se demande un tiempito y entonces nosotros decimos, bueno, por esto, porque ya está suspendida, porque van a ser como 60 días mínimo, no sabemos cuánto tiempo se demorará la administración en restituir. Tiene también la vía judicial, ¿sí? Y el acceso a la justicia por lo judicial. Y en ese caso tendrá que recurrir, si no tiene recursos, suponemos si es alguien que tiene una pensión, no tiene recursos suficientes, a las defensas públicas. En este caso, la defensa pública federal o de nación, ¿sí? Nosotros decimos defensa pública y el que es de Trelew dice, sí, ya sé, Paraguay 89. Sí, Paraguay 89 es defensa pública de la provincia y atenderá los casos relacionados en la jurisdicción provincial. Como el tema de las pensiones es nacional, es federal, es un decreto nacional, ¿sí? Lo trata los juzgados federales. Y ante esos juzgados federales actúan o promueven las demandas abogados que tengan la matrícula federal o, en su caso, para quien no tiene para asistir a los honorarios de un letrado, la defensa pública nacional, federal, que está en Rawson, cerquita de las oficinas donde los confunden mucho, Defensoría del Pueblo de la Nación con Defensa Pública, a veces a mí me dicen defensa, claro. Pero bueno, estamos ahí cerquita, Mitre 565 si no me confundo, o 535 con la altura. Bien. Bueno, entonces estamos viendo las barreras y estamos viendo por su parte también qué mecanismos podemos tener para sortear esas barreras. Dentro de las mismas instituciones también pueden haber barreras de tipo organizacional. Ni hablar. ¿Sí? Viste, como incomunicaciones, entonces que hacen que las personas no acudan, no se mareen, no se pierdan dentro de lo que es el sistema de justicia.
bueno, ahí se terminen agotando, ¿no? De tanto después preguntar, vamos a hablar preguntar. algunas recomendaciones, algunas cuestiones que ya se están tomando en cuenta, ¿sí? Porque esto que no es que estoy descubriendo América con lo que les estoy diciendo, hay estudios realizados, sí, que desde ahí yo he tomado este material. Primero hágase un curso de yoga, tenga paciencia y va. Tranqui. Pero Consulte. para todos la paciencia, para el operador jurídico también. Después ya vamos a hablar. Y después a veces hay barreras psicológicas para acceder a la justicia. Esta cuando yo leía ahí, ¿a qué se referirá con estas barreras? Barreras propias de la persona, ¿no? Esto de si voy, y se da mucho cuando o son personas adultas mayores o algunas personas con discapacidad, ¿sí? A veces o en cuestiones familiares, cuando a quien tenés que denunciar, quien tiene que censar con la conducta, es alguien que es querido, que es familiar, que es cercano, o que es una persona que te cuida. Entonces en este caso acudir a la justicia, a veces hay obstáculos de índole personal, propios de uno, psicológicos, ¿sí? Claro. Y a veces esos obstáculos también son creados por los operadores jurídicos, porque dicen, como que hay una tendencia a legitimar a aquel que está cuidando, y a veces el que está cuidando está vulnerando los derechos, ¿sí? Hay, bueno, Sí, miles de muchísimos casos, ¿no? Casos de niños, al cuidado de adultos que por ahí que abusan, ¿no? Personas con discapacidad, y bueno, y está ese obstáculo, a veces la mirada de que como que no puede ser, ¿no? Por la categoría, por el lugar, ¿no? También funcionaría ahí como una barrera. ¿No? O a minimizar, a no creer, no oír. Bueno, seguimos con el tema. Estamos hablando del acceso a la justicia, de las barreras estructurales, o sea, dentro del mismo sistema de justicia. Y hablábamos esto de la falta a veces de coordinación de las oficinas, esto que por ahí hasta si no estamos bien orientados, asesorados, guiados por algún profesional que nos asista, hasta nos perdemos en los vericuetos o no sabemos en qué etapa del proceso estamos, cómo sigue esto. Pasa, ¿no? Tiene que ver con la comunicación, ¿sí? Con la forma en que se relacionan los operadores jurídicos con las personas, ¿no? El idioma que utilizan, si podemos comprenderlo, ¿no? Claro, las palabras. Mucha gente incluso dice, yo no me meto en eso porque la verdad es que no entiendo nada, ¿no? Exacto. Como que es totalmente inaccesible el lenguaje que se utiliza con respecto a eso. Así es. Sí, fundamental la información y cómo te baja la información, ¿no? Respecto de qué derechos te asisten, qué es lo que se podría llegar a hacer, cómo se tramita, que también eso, ¿no? Calmar a veces las ansiedades y las expectativas, porque las demandas, los procesos no demoran un día, sino que al contrario, sabemos que son como largos, engorrosos, ¿sí? Engorrosos, complicados. Entonces, toda esa información, ¿sí? Para que la persona sepa en qué situación está. A veces, ¿vieron cuando yo les digo que a la oficina llegan por muchas cosas, muchas de las cuales nada tienen que ver con la competencia nuestra? Pero esto sí, de explicar el funcionamiento, de ver el proceso, de explicarle y darle esa información, a mí me parece que está dentro de mis funciones y yo a veces colaboro, cuando vienen hacia mí colaboro en eso, ¿no? Decir, bueno, porque la gente realmente a veces está muy perdida dentro de un proceso, ¿sí? No sabe cómo sigue, cómo termina e incluso, bueno, los profesionales se encargan de esto, ¿no? Pero bueno, habrá alguno que no entiende, ¿sí o no fue bien explicado. Está automatizado, ¿no? Entonces, como cuando vamos al médico y el médico te dice todas esas cosas que te dice, y vos decís, ¿ah? Y no todos tenemos el mismo nivel de formación o de comprensión y bueno, y hay gente que necesita que uno les hable con palabras más claras y bueno, y así debe estar previsto, más sencillas. ¿sí? Más sencillas, ¿sí? Importante es que uno entienda. También encontramos barreras en la legislación, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos acá dicho, bueno, a veces nosotros tenemos un marco de derechos humanos que nos ha costado mucho conseguir a nivel internacional, que son los que marcan las bases mínimas, ¿no? A cumplir.
Y cuántas veces hemos dicho que nosotros nuestra legislación a veces se aparta o no fue modificada en consonancia con ese marco internacional. O bien fue modificada, pero las prácticas no. Entonces, bueno, esas también son barreras para acceder a la justicia. Y, sobre todo, cuando los operadores jurídicos o los jueces, y acá ustedes van a decir, ¿cómo? No están en consonancia con esos marcos, ¿sí? Claro. Porque, bueno... en algunos casos parece que lo desconocieran totalmente. Es así. Entonces, bueno, esto tiene que ver también con la estructura del Poder Judicial, cómo se eligen a los jueces, o con los funcionarios mismos judiciales, qué cuestiones se tienen en cuenta, ¿sí? Cuáles son los organismos que seleccionan y cuáles son los exámenes, las previas, como bien dice, para nombrar a un funcionario del Poder Judicial. ¿Qué cuestiones se toman en cuenta? Es clave para facilitar este acceso, ¿no?, a la justicia, y a una justicia que sea inclusiva, claro, ¿no? Claro. Que respete los derechos humanos. Uh-huh. ¿Uno puede cambiar de abogado en la marcha? Que es una duda que por ahí tienen la mayoría, ¿no? Si yo empecé con tal o cual abogado, ¿no?, que puede ser estatal en el caso de que no tenga recursos, no siento que esté haciendo lo suficiente por mi causa, ¿puedo solicitar el cambio de eso? Primero el consejo hable con su abogado, a ver por qué está teniendo esa sensación. A lo mejor son cuestiones típicas del proceso, esto de que todo tiene un tiempo, yo presento la demanda, se corre traslado, hay un tiempo para la prueba, hay un tiempo para... hay cuestiones que son de índole procesal que el abogado no puede hacer cualquiera nada. Poco va a poder hacer. Primero, converse con su abogado. Si usted, bueno, ya está convencido, le parece que no va, y claro que tiene todo el derecho a cambiarlo, sí, claro. Sí, uno cambia. Lo que deberá hacer es, bueno, si o sea, como poder se puede. Abonará los honorarios del abogado ese hasta la etapa procesal. ¿Pero no se puede cambiar por otro que brinde el Estado? Sí, el único requisito para ir a la defensa pública es ser admitido por la defensa pública, es decir, no tener los recursos suficientes como para costearlo. ¿Uno tiene que presentar algún tipo de cuestión? Yo creo que es una declaración jurada, sí, habría que conversarlo bien con las defensas públicas, pero bueno, ellos, viste que hay acceso a datos de si un empleado público, no estaba hasta hace muy poquito, cuanto los ingresos mensuales, o sea, hay formas de ver los ingresos de las personas. Bien. Es uno de los mecanismos, ¿no? Habrán excepciones, pero bueno, son parámetros que lo fija la defensa pública. Lo que debemos tener en claro es que el Estado lo paga para aquellos que no pueden costear. Bien. ¿Sí? Hay parámetros, hay mínimos, no es que es para el que no tiene nada absolutamente, pero sí podés tener un sueldo mínimo, un pensionado, una jubilación, así que es básico, básica, y bueno, son atendidos. Bien. Pero no es indiscriminado para cualquiera. Bien. ¿Sí? La pregunta es, ¿puedo cambiar por un defensor público? Sí, si estás dentro de los parámetros que atiende la defensa pública, vas a poder. Está bien. Y si no, va a tener que ser otro abogado particular, claro. Bueno, todo esto que estamos por ahí así a grandes rasgos conversando fue seriamente tratado en una cumbre judicial iberoamericana, ¿sí? Esto en el año 2008, en que la misma judicatura comienza a preguntarse, a ver, ¿cómo estamos en esto de facilitar el derecho a la justicia y qué cuestiones podemos hacer para mejorarlo? ¿Cuáles son las buenas prácticas? ¿En qué tenemos que focalizar y a dónde tenemos que dirigirnos? ¿Sí? Esto se realizó en el año 2008 y de allí surgen las reglas de Brasilia, ¿sí? Que tienen que ser de conocimiento obligatorio para todos los operadores jurídicos, porque son marcos o estándares mínimos para los operadores judiciales para garantizar el acceso a la justicia. Esto es del 2008, o sea que ahí quien se dedique, incluso las defensorías del pueblo, todo aquel que está en trato con las personas y tienen que ver con el acceso a la justicia, tanto en el ámbito administrativo como judicial, debe respetar estas reglas. Si bien no son vinculantes,
son marcos, estándares mínimos que uno tiene que respetar. Bien. ¿Tá? ¿En qué se centran estas reglas? En que los estados tienen la obligación de garantizar asistencia técnica jurídica que sea de calidad y gratuita. Está relacionado con lo que veníamos hablando, ¿sí? De calidad, o sea, que sea una asistencia especializada y gratuita. Y por supuesto tienen que haber controles para garantizar esto. Revisiones, los concursos, ¿no? Me pueden llegar a dar una garantía de que esa asistencia técnica va a ser especializada. Los requisitos que se ponen para ingresar al Poder Judicial en los distintos escalafones y estamentos me pueden dar una pauta de que eso es especializado, ¿sí? Bien. Bueno, y las reglas de Brasilia lo que ponen en foco también es especialmente tengamos presente que hay factores que inciden en que las personas estén en situaciones de vulnerabilidad que le compliquen este acceso a la justicia, que tengan más barreras que otras para acceder a la justicia. Entonces dicen, atención, pongamos la atención en la edad de las personas, ¿sí? Pensemos si son niños para acceder a la justicia, si son adultos mayores, todo esto va a incidir, ¿no? en la facilidad de acceder a un recurso. La discapacidad en esto, no solo el acceso físico, sino también lo que hablábamos hoy, en el hecho de comprender lo que, en qué proceso estoy, a qué sentencia se arribó. Ailín nos contaba un caso, ¿te acordás, Leo? La vez pasada que nos decía, bueno, uno de los chicos que empezó con el trabajo en el hospital, ¿no? Que armaron una cooperativa y demás, decía, ¿cómo puedo yo saber un poco más acerca de lo legal, de mis derechos y demás? Porque siento que no me dicen toda la verdad, ¿no? O no me dicen todo lo que debería saber. Mira. Claro, que analizaba inscribirse a la carrera de abogacía Sí, para incluso, claro. tener conocimiento. Para tener conocimiento. Bueno, puede hacerlo. Claro. Claro que sí. Bueno, le pasan el teléfono mío. Muy bien. No sé si lo voy a llegar a satisfacer todo lo que él quiere saber, pero bueno, por ahí puedo orientarlo un poquito. Bueno, la discapacidad, y acá voy a agendar algo que no está incluido, lo vamos a dejar para la última. La pertenencia a comunidades indígenas o minorías, ¿sí? La victimización, estar en una situación, ¿no? Siendo víctima, migración, desplazamiento interno, la pobreza, el género, la pertenencia a una minoría, la privación de la libertad. Si bien no es un listado taxativo, estas reglas de Brasilia dicen, bueno, atención cuando haya alguno de estos factores dando presentes, porque es muy probable que tengamos que correr distintos obstáculos para que esa persona pueda acceder bien a la justicia. Claro. Prestar atención en cómo hablamos, en la estructura, en cómo llega el servicio de justicia a esos lugares, ¿no? O atender a las personas que están en estas situaciones. Se me ocurre pensar en las comunidades extranjeras, las bolivianas, las peruanas, las paraguayas, claro, y demás, que como tienen otra cultura y demás, bueno, se había visto en varias ocasiones la intervención de los estados para garantizarle a los chicos el acceso a la escuela en algunos casos y demás, también por denuncias o por la participación de algunos de los vecinos y demás, pero también las comunidades como ellos mismos tienen, bueno, que tiene que ver con los prejuicios sociales y todo lo demás, dificultades para hacer respetar sus propios derechos dentro de la comunidad. Claro. Garantizar el acceso a todos los derechos y dentro de esto el acceso a la justicia también. Bien. ¿Sí? Y ahí, cuando vos nombrabas este caso, acá no está, por ahí podría llegar a incluirse en el tema de personas que tienen una discapacidad, pero no están referidas las situaciones de personas que tienen o que padecen tienen un padecimiento mental, son usuarios de un servicio de salud mental, ajá, que están en realidad en una situación de vulnerabilidad. Nosotros tenemos una ley de salud mental de la cual el INSE debe hacer permanentemente referencia, que tiene un enfoque de derechos humanos.
Y uno de los mecanismos que, mira, justo hoy leía en el diario que se suicidó un joven que estaba internado en una clínica de salud mental, ¿no? Entonces se cuestionaba esa internación, se cuestionaba todo el lugar, ¿no? Para las personas que están internadas, ya sea voluntario o involuntariamente, la ley prevé una revisión periódica. Primero prevé la asistencia jurídica, el patrocinio letrado, ¿sí? Si la persona no tiene un abogado de su confianza, proporcionado por el Estado, la defensa pública. Esa persona que es usuario de un servicio de salud mental tiene derecho a estar asistido por un abogado desde el primer momento, ¿sí? Si no tiene de su confianza, el Estado tiene la obligación de proporcionárselo. Y después tiene que haber, la ley lo establece como obligatorio, una revisión de esas internaciones, de la situación, porque la internación está vista por la ley como una situación de carácter extraordinaria para cubrir casos extremos, ¿no? Donde no puede ser tratado de otra manera alternativa. Entonces, estas situaciones, que son la excepcionalidad, deben estar controladas, y controladas por un órgano ajeno a lo que es el servicio, ese mismo servicio de salud, ¿sí? Y con una comunicación fluida con los juzgados para ver si se continúa o no con esa internación. Pero es necesaria esa revisión. Y ahí vemos que muchas veces quienes son usuarios del servicio de salud mental o que están internados tienen una gran dificultad para acceder a la justicia. La ley ha regulado para que esto no ocurra, pero bueno, en la práctica lo que vemos es que falta afianzar esos mecanismos. Por ejemplo, en la provincia no tenemos un órgano de revisión de las internaciones. Bien. Entonces hay que cumplir con lo que dice la ley, ¿no? Hay que ajustarse a lo que dice la ley, tratar de encaminarse está muy clarito qué es lo que hay que hacer. Tiene que tener un abogado defensor y esa internación tiene que tener un control. En el caso de, estoy pensando en la audiencia que tenga alguna cuestión parecida, lo que debería hacer es solicitar justamente esta asistencia. Bueno, exactamente. Cada vez que el sistema se encuentra con una persona que está en alguna de estas situaciones de vulnerabilidad, lo que debe hacer es salir a brindar lo que siempre hablábamos acá de los apoyos necesarios, claro. Cubrir esas falencias del sistema. Y si es una persona que necesita, vieron que la ley el código habla de la presunción de la capacidad. Somos todos capaces, a no ser que por un procedimiento judicial se nos restringe la capacidad para determinados actos porque, bueno, en función de la protección de la persona. Bien. Pero siempre vamos a estar capacitados para muchos otros. Entonces, en esas cuestiones, el mismo juez lo que tiene que hacer es, restringir la capacidad en el grado que la persona lo requiera, ¿no? Lo más mínimo posible esa restricción, y a la vez ordenar que se brinden los apoyos necesarios para que esa persona se pueda desempeñar bien en aquellos ámbitos en los que no puede hacerlo de forma autónoma. Bien. Y uno de esos ámbitos justamente es participar de un proceso judicial o de entender una sentencia o justamente, ¿sí? Estoy pensando nuevamente en todo lo que tiene que ver con violencia de género, ¿no? Como una situación de mucha vulnerabilidad. Exacto. Y donde también se nota la falencia del sistema. Estaría dentro de la categoría que ponen acá como victimización, ¿no? Estamos en una situación de victimización. Todo el sistema tiene que operar para tratar de allanar los obstáculos y que la persona pueda acceder a la justicia. Y en eso no va a estar solamente los operadores judiciales, seguramente que se requiere y se necesita de todos los otros aportes, de los otros poderes del Estado, ¿sí? La intervención de otros organismos del Estado. Pero en este caso, más que nunca tiene la obligación de brindar una asistencia jurídica especializada en violencia, ¿sí? De calidad y gratuita. Bien. ¿Sí? Más que nunca. Bien.
y bueno, leyes que... Vamos a viralizar este bloque, ¿eh? Sí. No, bueno, da para muchísimo. O sea, cada uno de estos factores que uno se ponga a analizar y bueno, vamos a ver cuáles son las barreras, cuáles son los obstáculos y vamos a ver que desde la misma legislación puede llegar a ser un obstáculo. Los mismos operadores jurídicos pueden ser un obstáculo. Claro, O sea, claro. lo que tenemos que... las dos palabritas que creo que también las usamos en todos los programas, la toma de conciencia. O sea, bueno, si yo estoy ante esta situación y soy un operador jurídico, y bueno, tengo que tener alertas instaladas en mi conciencia, ¿no? Para ver cuáles son los obstáculos que esta persona se puede estar encontrando y para allanárselos, ¿no? Explicar bien, saber a qué mecanismos acudir, armar redes de contención o de trabajo, y bueno, es toda una práctica que no es aislada. Totalmente. Se me ocurre lo que pasó en ANSES Y los con fallos, este adulto mayor. y los fallos de los En Mar jueces del Plata, también, sí. las sentencias de los jueces, Claro. ¿no? Que sean ajustadas a En derecho. función de esto. ¿Cuántas sentencias en estos programas? Por ahí se han tratado, se han criticado los criterios, ¿no? Se han apelado por no estar en consonancia con parámetros de derechos humanos, de garantizar. En cuanto a cuestiones, por ejemplo, de la interrupción legal del embarazo, que se han judicializado y ha pasado el tiempo y todo eso porque el operador jurídico no está, no tiene esa óptica de derechos humanos que es lo que le asiste a esa mujer, esa perspectiva de género, ¿no? Claro. Entonces, Claro. da muchísimo para hablar en esto de que el acceso a la justicia, como toda la facilitación de accesos que hablábamos, siempre lo más fácil de solucionar va a ser lo geográfico y lo físico, y lo más difícil y lo que hay que trabajar cotidianamente es lo actitudinal, las cuestiones esas, las de formación, las de capacitación, ¿no? Se me ocurre tantas denuncias que han salido a través de los diferentes medios de chicos que han sido, chicos golpeados, chicos violados, que han sido devueltos a su propio núcleo familiar, a su propio agresor, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que en realidad, no se está teniendo en cuenta absolutamente nada de lo que... Diciendo que hay que preservar el vínculo familiar, ¿no? El vínculo familiar a costa de qué. Claro. ¿O de quién? Claro. Bueno, y así muchas cuestiones que van siendo revisadas, ¿no? Nos vamos dando cuenta y van siendo revisadas. Lamentablemente hay que decir, ojalá que no ocurran nunca estas cuestiones o estos errores, pero bueno, a veces ocurren. Lo que debe servir es para que no se vuelva a repetir, para que se corrijan. Lo mismo que los fallos, las miradas o las recomendaciones que dan los distintos organismos de derechos humanos, que están viendo estas cuestiones y están recomendando a los estados que tomen determinadas medidas. ¿Sí? Fundamental la actuación de los organismos de derechos humanos, ¿sí? Fundamental las organizaciones de la sociedad civil que hacen los aportes al respecto. Hay muchos informes interesantes para leer con respecto a lo que es el acceso a la justicia. El CELS sacó un informe en el 2016 donde toca diferentes temáticas, ¿no? Y qué obstáculos se están viendo según la temática y según los factores, que está muy interesante para leer y para compartir, para disentir, para ampliar, ¿no? Para que sirva de base de una discusión. Está bueno. Totalmente. ¿Dónde te encuentran? Repetinos, Sandra, para el que está del otro lado y quiere encontrarte. Bueno, lunes y jueves, Sí. San Martín 624, en la ciudad de Trelew, gentileza de Amasol. El resto de la semana estoy en la oficina en Rawson, en el edificio de legislatura, con el defensor del pueblo de la provincia del Chubut, que esto es Mitre 550. Yo siempre hago la referencia edificio de legislatura, se conoce más que el Mitre 550. Y un teléfono fácil para recordar, 448-4848. ¿En serio? Qué facilito. Fácil. 448-48-48. Chicos, yo no les miento. Perfecto. Bueno, Sandra, muchas gracias por haber venido nuevamente con por nosotros. favor, un placer.